Diálogo vivo con San Juan de la Cruz. Entrada número 20. Bajo este título que se va a repetir en algunos numerales. Sobre el espíritu de profecía. Hago esta consideración hasta aquí, junto al santo, en su obra La subida al Monte Carmelo, quise con ustedes detenerme sobre todo en grandes criterios, grandes principios, grandes reglas, por así decirlo, grandes directrices de la vida interior, que permiten avanzar, sanear la experiencia, garantizar, digamos, un buen caldo de cultivo para una profunda y luminosa experiencia contemplativa de unión con Dios. Ahora con Fray Juan vamos a empezar a analizar experiencias muy concretas de la vida de oración, podríamos decir inclusive fenómenos místicos. Vamos a intentar describir, hacer consideraciones, advertir peligros, dar consejos en torno a experiencias muy concretas que suelen acaecer en la vida interior al calor del encuentro con Dios. Por eso, ahora queremos empezar con esta apreciación que nos va a llevar en realidad a varios apartados sobre el espíritu de profecía. Queridísimo hermano Fray Juan, ¿qué podremos saber en el amor? ¿Qué podremos saber en el amor? ¿Acaso no es verdad que el amor podrá descubrirnos el sentido último y profundo de todas las cosas? ¿Acaso no es verdad que el amor podrá descubrirnos el sentido último y profundo de todas las cosas? Tocaremos aquí un tema harto delicado y que requiere de especial precisión. Tú encuadras inicialmente el tema del espíritu de profecía en cuanto descubrimiento de alguna verdad oculta o manifestación de algún secreto o misterio. Así como es declarando al entendimiento la verdad de ella, o descubriese el alma algunas cosas que él hizo, hace o piensa hacer. Declarando al entendimiento la verdad de ella, o descubriendo al alma algunas cosas que él hizo, hace o piensa hacer. Subida al Monte Carmelo, libro segundo, capítulo 25, numeral 1. Y agregas: hay dos maneras de revelaciones. Ahora aparece otro lenguaje junto a profecía, revelación. Unas que son descubrimiento de verdades al entendimiento, que propiamente se llaman noticias intelectuales o inteligencias. Otras que son manifestación de secretos, y estas se llaman propiamente, y más que esas otras, revelaciones.
Subida al Monte Carmelo, libro segundo, capítulo 25, numeral 2. En líneas generales, digamos que las noticias o inteligencias son acerca de realidades ya manifestadas y verdades ya conocidas o reveladas, que sin embargo, bajo la luz de la unión de amor entre el alma y Dios, alcanzan una comprensión más honda y madura en cuanto al misterio que es Dios mismo y su acción salvífica pueda ser aprendido pues nunca dejará de excedernos en su riqueza inagotable. Alcanzar una comprensión más honda y madura en cuanto al misterio que es Dios mismo y el misterio que es su acción salvífica, para que pueda ser aprendida, aunque nunca dejará de excedernos. Riqueza inagotable. Se trata entonces de un crecimiento de la sabiduría sobrenatural o sabiduría infusa. En tanto las revelaciones se diferencian de aquellas no en grado, sino en cuanto nos descubren lo que hasta ahora no había entrado en nuestro horizonte de entendimiento acerca del misterio y su manifestación. Es decir, en el amplio marco del espíritu de profecía, pueden haber inteligencias, noticias intelectuales, que quizás sea una profundización del sentido de realidades salvíficas ya manifestadas sobre Dios mismo, sobre su acción. Un crecimiento en la comprensión, sabiendo que permanecerán excedentes e inagotables. En cambio, reserva a San Juan de la Cruz la expresión revelaciones para algo que parece novedoso, que entra de pronto en un campo de conciencia, de comprensión y resulta algo insospechado. Estas inteligencias y revelaciones pueden sobrevenir al alma acerca del mismo Dios o sobre las criaturas. ¿Sobre Dios o sobre las criaturas? Cuando lo que se alumbra es un conocimiento sobrenatural del mismo Señor y Creador, sucede que, dice Fray Juan de la Cruz, el deleite que causan en ella, en el alma, estas que son de Dios, no hay cosa a que le poder comparar, ni vocablos ni términos con que le poder decir, porque son noticias del mismo Dios y delante del mismo Dios. Y prosigue, todas las veces que se siente, se pega en el alma aquello que se siente. Que por cuanto es pura contemplación, ve claro el alma que no hay como poder decir algo de ello. Si no fuese decir algunos términos generales, que la abundancia del deleite y bien que allí sintieron les hace decir a las almas por quien pasa. Mas no para que en ellos se pueda acabar de entender lo que allí el alma gustó y sintió. Subida al Monte Carmelo, libro segundo, capítulo 26, numeral 3. Antes de proseguir con mi propio comentario,
quizás sería bueno volver a reiterar que la experiencia contemplativa es una experiencia connatural, de unión con Dios. Por lo tanto, se ilumina como desde dentro. Quien ya goza, por gracia, experiencia contemplativa, lo que expresan otros contemplativos, otros místicos que tienen experiencia infusa, parece comprensible, pero cuando uno no la tiene, porque aún no ha madurado su experiencia interior, o Dios no quiere llevarlo por ese camino, entonces quizás el lenguaje se vuelva más árido, la tarea intelectual más pesada. Intentamos hacerlo lo más accesible posible. Evidentemente esta sabiduría acerca de Dios es comunicación suya, de sí mismo, por la gracia de la unión. El contemplador, unido a su esposo y Señor, le gusta y saborea, y en él se deleita. Dado que él mismo se le dona, se le ofrece. En esta íntima cercanía, el contacto y trato es descrito como una presencia que experimentándose se queda como pegada al alma. En tal toque. Cuidado que esto es muy distinto de la experiencia activa. A veces decimos yo sentí y traducimos ese lenguaje en emociones, en sentimientos, en relaciones corporales. Nada de esto, nada de esto. Este lenguaje es mucho más interior y misterioso, superando la conceptualización del entendimiento, superando los sentimientos, las emociones, mucho más allá de las sensaciones corpóreas, muchísimo más allá, en la profundidad escondida. Este toque que es mucho más directo, por así decirlo, toca y se queda, Dios. Toca y transforma. Hacían la luz del amor oscuro que es la fe. Hacían la luz del amor oscuro que es fe, se alumbra en el alma inteligencia sobre el amante y amado que condescendiente se ha acercado tanto. No es una inteligencia que discurre, no es una inteligencia que produce, es una inteligencia que brota, que surge, que emana. ¿Y de dónde procede? De la unión, del toque que se queda y transforma. Pero esta maravilla de encuentro sin duda excede la palabra y se queda hundida en el silencio extasiado. Es inteligencia de amor tan subida y tan simple que la palabra se siente excedida, que se queda siempre corta. Ineficaz parece la palabra de traducir, de interpretar lo que en esta inteligencia de amor se contempla. Pues la pura contemplación apenas puede ser sugerida en expresiones que florecen al calor del amor y que probablemente sin ese calor de amor infuso resulten incomprensibles. Pues aquella inteligencia y noticia acerca de Dios mismo, por su iniciativa de acercarse en grado sumo al alma, es simplemente un colindar con el misterio, ser vecino del misterio. Un colindar con el misterio
y me animaría a decir, en el misterio ser introducido y pregustar en primicia lo que será experiencia eterna en luz beatífica. Para mí personalmente es muy importante insistir que la experiencia contemplativa infusa hay que leerla en analogía con la gloria y con la visión beatífica, con el lumen gloriae, con la luz de gloria que le permite a los santos contemplar a Dios como cara a cara. En cuanto a adelanto y primicia, no es esa realidad, esa plenitud que esperamos, pero se deja atisbar. Reflejos, destellos nos llegan. Por ello, a esta especie de inteligencia sobrenatural le convenía bien aquella nomenclatura de mística teología. Mística teología. Y estas altas noticias, escribe Fray Juan, no las puede tener sino el alma que llega a unión de Dios. Porque ellas mismas son la misma unión. Porque consiste el tenerle en cierto toque que se hace del alma en la divinidad. Y así el mismo Dios es el que allí es sentido y gustado. Subida del Monte Carmelo, libro 2, capítulo 20, numeral 5. Ahora bien, aquí hay algo nuevo que debemos apreciar. Es tan subido y alto toque de noticia y sabor que penetra la sustancia del alma, que el demonio no se puede entrometer ni hacer otra semejante, porque no le hay. Ni cosa que se compare, ni infundir sabor, ni deleite semejante, porque aquellas noticias saben a esencia divina y vida eterna. Y el demonio no puede fingir cosa tan alta. Subida al Monte Carmelo, libro 2, capítulo 26, numeral 5. En este grado de unión, el adversario no puede inmiscuirse. Es pura y simple y desnuda fe la que se requiere. Y no tiene el diablo de dónde asirse, ni en qué morder. Además de no poder producir simulacro o sustitución que se empareje de algún remoto modo a la comunicación de las noticias sobre la esencia divina y los goces prometidos de la eternidad. Porque hay algunas noticias y toques de estos que hace Dios en la sustancia del alma, que de tal manera la enriquecen, que no solo basta una de ellas para quitar al alma de una vez todas las imperfecciones que ella no había podido quitar en toda la vida, mas la deja llena de virtudes y bienes de Dios. Subida al Monte Carmelo, libro 2, capítulo 26, numeral 6. Esta unión no solo trae inteligencias de amor, en cuanto a fruición sobrenatural, sino que opera una verdadera transformación. Ahora el contemplador se da cuenta que todo aquello que antes le parecía cercanía del Señor
y cuanto experimentaba en sensaciones espirituales que de algún modo redundaban expresándose en el empuje, en el lenguaje corporal y emotivo como de los raciocinios, todo aquello era tan inicial y apenas destello de quien aún no se había arrimado hasta tocarlo. Hablamos de Dios, claro. Ahora que le toca, conoce su poder. El poder de su amor que recrea y hace nuevo todo. Y el esposo enriquece al alma, adornándola con las joyas de sus virtudes, y queda al fin, pues, cual jardín floreciente que exhala por doquier su fragancia. La gracia de Dios, su acción en nosotros, en la experiencia activa, ascética diríamos, ¿no? Es trabajosa, es don y tarea, porque muchas veces experimentamos que la gracia nos fue comunicada, que parece que Dios hizo cosas inmensas en el corazón, pero después que se verifiquen en la vida, parece que tarda tiempo, que hay que cultivar, que hay que perseverar, que hay que seguir puliendo. Un trabajo grande. En cambio, en esta experiencia de la unión, hay también una gracia de Dios, una acción de Dios, que como toca en lugares más profundos, toca más directamente y transforma de un modo más significativo y más permanente. Hay una transformación infusa. No quiero usar la palabra pasiva porque parece que no hiciéramos nada, pero quiero decir es tan excedente. Siempre en el fondo lo ha sido así. Lo que pasa es que nosotros estábamos más lejos de Dios de lo que creíamos. Ahora más contiguos, más colindantes, más arrimados por el amor, por la unión. El toque de Dios es en lo profundo, como siempre lo ha sido, pero uno tiene conciencia, en lo profundo, transformante, decisivo. Y le son al alma tan sabrosas y de tan íntimo deleite estas toques, que con uno de ellos se daría por bien pagada de todos los trabajos que en su vida hubiese padecido. Aunque fuesen innumerables, y queda tan animada y con tanto brío para padecer muchas cosas por Dios, que le es particular pasión ver que no padece mucho. Subida al Monte Carmelo, libro segundo, capítulo 26, numeral 7. Uno de los principales efectos de esta unión es que el contemplador comienza a amar más y más la cruz. Se apasiona ya en padecer por Dios y busca abrazarle crucificado y participar de sus sufrimientos por amor redentor. Ha quedado místicamente unida a su sacrificio y donación. Hacer ofrenda de sí a su esposo y mostrarle su amor en padecimientos por el reino, desea concretar crecientemente. Ha sido introducida el alma en el movimiento expiatorio de su amado y aspira a ser ya víctima permanente y ofrenda de agradable aroma. En el lenguaje bíblico y litúrgico.
Y todo esto parece una locura que solo es aceptable a la luz de un amor ya purificado y maduro, para recibir la tremenda cercanía de su amor y para expresar con él justamente su propio amor. Claro, hermanos, San Juan de la Cruz está hablando de una unión madura, está hablando prácticamente en los umbrales y en la posesión del desposorio espiritual o matrimonio espiritual, la unión transformante en su lenguaje propio. Pero ven, hasta aquí, hasta este lugar, la cruz lo es todo, porque la cruz es el amor. Y la resurrección es la cruz victoriosa. Lo que tiene victoria es la ofrenda, el don, la entrega de la vida en el amor. ¿Y qué no es el amor entre dos sino esto? Entrega mutua, recíproca, sin reserva. A veces cuando ella menos piensa y menos lo pretende, suele Dios dar al alma estos divinos toques en que le causa ciertos recuerdos de Dios. Y estos a veces se causan súbitamente en ella, solo en acordarse de algunas cosas y a veces harto mínimas. Y no son tan sensibles que algunas veces, que algunas veces no solo al alma, sino también al cuerpo hacen estremecer, pero otras veces acaecen en el espíritu muy sosegado, sin estremecimiento alguno, con súbito sentimiento del deleite y refrigerio en el espíritu. Subida al Monte Carmelo, libro 2, capítulo 26, numeral 8, y agrega: y por cuanto estas noticias se dan al alma de repente y sin albedrío de ella, no tiene el alma que hacer en ellas en quererlas o no quererlas, sino hállase humilde y resignadamente acerca de ellas, que Dios hará su obra como y cuando Él quisiese. Subida al Monte Carmelo, libro 2, capítulo 26, 9. Cierra Fray Juan tu apreciación insistiendo en la gratuidad y en el poder del amor divino. ¿Qué se comunica? Tan solo les aclararía a nuestros lectores que el estremecimiento en el cuerpo del que aquí hablas no es al estilo de las sensaciones de los iniciados, sino más bien a la economía de los arrobamientos extáticos. Arrobamientos, éxtasis, vuelos de espíritu, incendios de amor. A veces ponga la analogía de Moisés, que reflejaba en su rostro iluminado la gloria de Dios que había contemplado. Es tan potente esta comunicación o toque divino al alma que de algún modo el contemplador percibe que se traduce en su rostro y en toda su corporeidad. No quiere decir esto que quien observe de fuera perciba algún fenómeno extraordinario, aunque pudiese haberlos, sino que el alma es amada en tal profundidad que comprende que también el cuerpo, informado por ella, que todo su ser persona, es alcanzado por semejante acercamiento en gracia. Este tal estremecimiento creo que es pedagogía del esposo para que el contemplador tome conciencia de lo que recibe. Pero a estas alturas lo que será más habitual es aquella unción y toque recóndito y escondido.
en la hondura más secreta del alma, pues el contemplador ya está preparado para registrar en espíritu el movimiento suavísimo y como imperceptible y a la vez tan omnipotente y vivo de Dios que lo inhabita. Ahora el alma recogida en serena quietud, en la cual se establece por su gracia, goza de su frecuente visita que asciende. O mejor dicho, permanece colindante a su presencia donosa. Su presencia donosa. Y el contemplador permanece vecino, colindante, arrimado. Dicho de otra forma, en la cúspide de la unión, lo que se experimenta es la inhabitación trinitaria en el alma, en alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.